asistencia a este evento en el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Em, Voy a comenzar. Les damos la gran bienvenida a esta segunda actividad en el marco de la celebración. En esta ocasión con la temática Literatura y diversidad lingüística. A continuación, se presentará la obra literaria del maestro Hipólito Bartolo, La Malencia, cuento escrito en ñañú y en español, con la participación del autor, así como de Andrés Solís, quien comentará la obra, y Julio Romano, quien estará guiando esta conversación. A continuación, leeré una breve semblanza de ellos. Hipólito Bartolo Marcos estudió la ingeniería en teología para la enseñanza de lenguas indígenas como segunda lengua, impartido por la Universidad Pedagógica Nacional en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Es narrador oral y realiza actividades de fomento de la lectura en escuelas de todos los niveles educativos. Desarrolla estrategias de lectoescritura en lengua ñañú con maestros de educación indígena. Es ponente en los Congresos Internacional de Pueblos Indígenas de América Latina de 2013. Ha celebrado en la ciudad de Oaxaca y que se ha celebrado en la ciudad de Oaxaca, La Pampa, en Santa Rosa, Argentina. Escribe en su lengua materna, el ñañú. Sus cuentos los ha grabado en español y ñañú y han formado parte de la programación de radiodifusoras indígenas y comunitarias. En el 2008 obtuvo el segundo lugar en el certamen de reconocimiento a la creación literaria tradicional. Ha participado regularmente en talleres de escritura creativa en el Centro Cultural del Valle del Mezquital y Casa Lam. Fue becario del FUECA. En su emisión 2014, en la categoría de creadores conta 2015, es su primera publicación. Andrés Beltrán Solís, quien nos acompaña como comentador, nació en Yohualichán, Cuetzalán, Puebla. Desde muy temprana edad ha vivido en la comunidad de Xaxaxni, Ixmiquilpan. Estudió filosofía en la Universidad Autónoma de México. Sus líneas de investigación son la estética y la ética en filosofía medieval. Ha publicado ensayo y poesía en diversas 19, fue galardonado con el Premio Estatal de Poesía Efrén Rebolledo. Es hablante de la lengua ñañú. Y también tenemos a Julio Romano Obregón, catedrático de nuestra institución, quien estará guiando también esta conversación. Julio es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es maestro en Literatura Mexicana por la Universidad Veracruzana y candidato a doctor en Letras por la UNAM. Obtuvo el Premio Estatal de Cuento Ricardo Garibay en 2013 con la obra No verás el alba en 2014 e hizo la recopilada en el volumen La Incógnita y otras obras, Universidad Veracruzana 2014. Es autor del libreto de la ópera El Nahual en 2012, con música de Jesús Arreguín, basada en relatos de Carlos Castaneda. Ha publicado en revistas como Este País, Cuernos Fronterizos, Texto Crítico, Pirandante, Espejo Humeante y Replicante, y ha participado en congresos y encuentros de la literatura en universidades de México y en Estados Unidos. Recientemente realizó una estancia académica en la Universidad de Bari Aldo Moro en Italia. Actualmente es docente a nivel licenciatura en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y del Tecnológico de Monterrey, Campus Hidalgo. Imparte talleres de creación literaria en el Centro de las Artes de Hidalgo. Y bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra al maestro Julio Romano. Adelante, maestro Julio. Pues primero que nada, al público que nos acompaña hoy en día, que sí logró hacer un poco de tiempo para agendar entre sus actividades esta presentación, desde luego al TEC de Monterrey y al área de bibliotecas, a Eric, a Araceli, a Marta, no, gracias por la invitación y desde luego pues por integrar y formar parte de este tipo de eventos que siempre son muy enriquecedores. Por supuesto a Andrés Solís, que está integrándose nuevamente porque me parece que es de los juegos que luego nos hace la tecnología, y al maestro Hipólito también pues muchas gracias por formar parte de esto y por considerar también desde luego que no sería tan mala idea que participe yo en este evento, en esta presentación de su obra, ¿no? Bueno,
Esencialmente mi participación va a ser más bien como introductoria, un poco para tratar de que nos familiaricemos con cómo solemos ver, cómo solemos entender probablemente a las lenguas no las hablamos, ¿no? Cuando hablamos de literatura mexicana, normalmente hablamos de literatura en español, en lengua española, ¿no? Es lo primero que hacemos cuando se nos enseña eso en los estudios básicos y en los estudios profesionales. Hay una especie de omisión hacia esta literatura en las lenguas originales, ¿no? Y cuando se nos menciona, muchas veces pensamos, ¿no?, como un tipo de literatura prehispánica, como la literatura que se escribía antes de la llegada de los españoles. Y a partir del siglo XVI, a partir de la instauración de la Nueva España, prácticamente todo lo que conocemos de literatura mexicana es literatura en español. Nos suenan desde luego nombres como el de Nezahualcóyotl, como los de Ajayacatl, que escribían desde luego en lenguas indígenas. Hay una recopilación, la tinta en rojo y negro, ¿no?, de Miguel León Portilla y Coral Bracho, que recopila poesía prehispánica escrita en lengua a partir del siglo XVI, a partir de la Nueva España. Todo, prácticamente todo, desde Sor Juana hasta los narradores más recientes, los cronistas de Indias, desde luego, todo está, o prácticamente todo está en español. Entonces, bueno, y está la figura de transición, ¿no?, que es Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, historiador y poeta, que vivió la transición, sobrevivió y se incorporó a la Nueva España, ¿no? Entonces, en esos 400 años, Xochitl y desde Ixtlilxóchitl no se ha escrito realmente literatura en lenguas indígenas. Parece raro, parece poco probable, ¿no? Es más probable, me parece, que haya una especie de enceguecimiento de que no, de que se pierda la perspectiva por centrarnos en una visión dominante, colonial, castiza, si queremos, castellana, de nuestra literatura. De Ignacio Manuel Altamirano, ¿no?, una de las figuras, para no abordar desde luego a todos, ¿no?, una figura representativa de nuestras letras en el siglo XIX, que aprendió a hablar español en la adolescencia, hablar y escribir español en la adolescencia, 14, 15 años, ¿no? Su literatura la escribió en español, pero él era, me parece, incluso trilingüe, no solamente bilingüe, era trilingüe, fue un gran diplomático, aprendió también otras lenguas europeas, y la mayor parte de su obra, que fue muy representativa no solamente del siglo XIX, el romanticismo mexicano, la segunda generación romántica, de la transición al realismo, y es una de las figuras más destacadas de la literatura decimonónica mexicana. Y si esa obra de Altamirano lo hubiera escrito en su lengua nativa, ¿tendría el mismo valor? ¿Habría tenido la misma relevancia? No dudamos de que la obra de Altamirano habría sido de la misma calidad, incluso probablemente superior. Entonces el problema de acercarnos es un problema de calidad literaria, es un problema cultural, es un problema social. ¿Por qué no las vemos también como parte de nuestra literatura, de nuestra formación? En 2014 tuve la oportunidad de formar parte de la generación 2013-2014 del FONCA, que incluye dentro de sus apartados la categoría de lenguas indígenas. Allí tuve la oportunidad de conocer a 3 autores, ¿no?, 2 poetas, Canario de la Cruz y Alejandra Sacil Sánchez Chan, que falleció muy joven, en Saúl Carrillo, en 2017, a los 34 años. Pero dejó una novela que es Danzas de la Noche, publicada por Conaculta, el entonces Conaculta, y nos comentaron ellos que ellos tenían, incluso a pesar de esta oportunidad, de este acceso que tenían también a este tipo de apoyos, tenían una doble dificultad, porque tenían que escribir el doble, tenían que escribir su obra en su lengua originaria y además una traducción. Me parece que hay políticas sociales, culturales bien intencionadas para intentar rescatar
promover, ¿no?, la literatura hecha en lenguas indígenas, pero todavía, a pesar de estos buenos deseos y estas políticas funcionales, hay mucho que hacer, ¿no? Como eso, que ellos tienen que escribir doble. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas reconoce, me parece, 68 lenguas nacionales, 68 lenguas originarias. Y los becarios en lenguas indígenas son 6 al año, de 68 lenguas, ¿no? Y los becarios en, ¿no? Me parece que incluso el INBA en sus convocatorias literarias incluye, apoya, promueve significativamente también la escritura en lenguas indígenas, pero aunque son los primeros pasos, no todo está resuelto y desde luego que hay mucho trabajo por hacer. Y también nosotros como lectores y también como gente interesada por la creación y por el estudio literario, también tendríamos que empezar a considerar estas obras, ¿no?, esta literatura, como parte de nuestra tradición. Del mismo modo en que se está haciendo afortunadamente una profunda revisión de la literatura escrita por mujeres durante, no solamente en México, sino en el mundo, también habría que voltear, desde luego, a intentar en lenguas indígenas, en lenguas originarias, en México, en los últimos 400 años, desde la instauración de la Nueva España. De las 68 lenguas, o incluso más, si es que no todas están identificadas y catalogadas, que existen, que se hablan en México, es probable que algunas desaparezcan, ¿no? Los esfuerzos por mantenerlas vivas, desde luego que son muy loables, pero probablemente algunas de ellas desaparecerán. La historia de las lenguas es así. Lenguas por mantenerlas vivas siempre son loables. Del mismo modo en que algunas lenguas mueren, pues también a veces mueren seres queridos. Y siempre estamos intentando hacer todo lo que sea posible por mantenerlos vivos. Desaparecerá en algún momento, pero sin duda quedará lo que nos han dejado nuestros seres queridos y desde luego lo que nos han dejado estas lenguas que siguen vivas. Por eso vale mucho la pena, desde luego, el esfuerzo por fomentarlas. Por ejemplo, ya la gente no se comunica en sánscrito, no se escribe en sánscrito. Podemos seguir leyendo el poema de Gilgamesh y podemos seguir leyendo el Rig Veda. La gente ya no se comunica en latín, pero podemos seguir leyendo la Eneida, ¿no? El intento por promover, por difundir, por mantener vivas, por explorar estas lenguas en sí mismas y la literatura que producen, puede tener, sin duda dejará un gran legado que todavía habría, ¿no? El cuento, ahora sí, para un poco entrar a la obra del maestro Bartolo Marcos, el cuento La Malencia del maestro Hipólito Bartolo Marcos, me parece que junto con otro de los que forman esa colección, ¿no?, que es Anónimos, un poco aprovecho para hacer la presentación del libro, me parece que aborda esas perspectivas, esas visiones de problemas que se abordan de manera distinta por pertenecer, no solamente por hablar una lengua distinta, sino por pertenecer a una cultura. Una enfermedad, el mismo nombre del cuento es muy ilustrativo en ese sentido, y cómo la vive físicamente, culturalmente, incluso religiosamente, alguien que no habla español y que no, o no lo habla o que lo habla como segunda lengua. Y por lo tanto le cuesta un poco de trabajo enunciar cuál es el padecimiento que sufre. Eso desde luego lleva a una serie de incomprensiones y habla también de un contexto cultural en que algunas enfermedades sociales, físicas, económicas de los seres humanos están muy mediadas y están interpretadas por el contexto cultural. No poder enunciar una enfermedad que se conoce con un nombre en castellano, con un nombre occidentalizado, impide desde luego que a este personaje pueda expresar su malestar, se pueda diagnosticar adecuadamente y pueda recibir un tratamiento médico adecuado. Eso por un lado. Por otro, pues la misma exclusión que en muchas ocasiones, lamentablemente, en estas culturas hace que se estigmatice un poco la vida de este personaje. Entonces no es nada más un asunto físico, no es nada más un asunto físico o médico, no es nada más un asunto de lenguaje, también es un asunto social, también es un asunto cultural y también tenemos un poco
pues el problema de la comprensión del otro. A pesar de que estemos hablando quizá del mismo padecimiento que viven dos personas, se vive, se interpreta, se siente, se socializa de manera distinta en torno a un padecimiento que fisiológicamente me parece que los cuentos de Hipólito Bartolo Marcos ponen un poco en contraste esos problemas, más allá de la lengua, sino también lo social, ¿no? Cómo se adapta, cómo se adecua, cómo se vive en una sociedad que habla un idioma distinto al mío, que históricamente me ha impuesto no solamente su lengua, sus costumbres, sino que yo, para tratar de mantener viva mi identidad, también tengo que adaptarme e incorporar, ¿no? Digamos, a esa, al mismo tiempo que el individuo, desde luego, busca preservar su identidad, su pertenencia a un territorio, a una cultura y, desde luego, a una lengua. Otro de los cuentos del libro, El encargo, me parece que pone la situación del mismo modo, ¿no? Un ser humano, una persona que pertenece a una cultura no hegemónica, encuentra alguna serie de problemas para insertarse plenamente en la sociedad en la que tiene la que está en vivir, ¿no? Que integrarse. Y sus códigos, su manera de entender las cosas, su manera de comportarse, genera cierto contraste, genera cierta rareza y también genera estas exclusiones injustificadas absolutamente, porque estamos hablando de un mismo ser humano. El final de ese relato, no lo voy a spoilear desde luego, hace, me parece, justamente un poco de eco en el final de El Zarco, de Ignacio Manuel Altamirano, ¿no? Entonces me parece un poco eso. Y además, pues desde luego que imágenes de las metáforas del uso del lenguaje que encontramos en literaturas distintas a aquella creada en nuestra lengua, como nos sorprende mucho a veces la literatura japonesa o la literatura africana o la literatura asiática, la literatura hecha en lenguas indígenas en México también, desde luego, tiene imágenes muy sorprendentes a las que no estamos acostumbrados. Hacia el final del cuento de La Malencia encontramos una imagen que me parece muy lírica y muy sorprendente, culturales a los que la cultura hegemónica mexicana occidentalizada no está acostumbrada, ¿no? En un pueblo, en una pequeña ciudad, las historias se riegan como la lumbre ante el zacate seco. Es una expresión muy lírica, es una poética distinta, y desde luego, ¿no? Como le gustaba a Borges, ¿no? Es una metáfora que apela a la naturaleza, que según Borges son las más efectivas, pero es una naturaleza distinta a la que se conoce desde una cultura central en México, ¿no? Por mi parte, el relato y sobre la situación, la proximidad en torno a las lenguas indígenas en México, un pequeño revisión histórica y contextual contemporánea. Por mi parte sería todo. Les dejo entonces con la palabra de Andrés y del maestro Hipólito. Maestro Hipólito, pues me gustaría entonces que a continuación ustedes intervinieran. Andrés, me parece que es tu turno, ¿no? No sé si alguno de estos problemas los quieras también comentar, hacer tu presentación. Bienvenido también a esta. Bueno, Kireazo, Nadi Shadihojiadi y Centenúa. Bueno, pues buenas tardes. Gracias, Julio. Gracias, gracias por la invitación. Gracias a Marta también. Como bien comentabas, en México se tiene un aproximado, perdón, de 68 lenguas indígenas y, entre otras, una gran parte de variantes. Bueno, yo quisiera comentar que las lenguas indígenas en México tienen un gran contenido, una gran riqueza, y basta una clase de lingüística general para entender que está al mismo nivel de complejidad que el latín o el griego o el alemán u otras lenguas extranjeras. Yo pienso que en los últimos años, por lo menos en la región en la cual yo
he habitado, que es el Valle del Mezquital. Yo desde muy niño he tenido interacción con las comunidades indígenas. Yo nací en una pequeña comunidad en el norte de Puebla que se llama Igualicha, que es una zona prehispánica totonaca, y náhuatl a su vez. Y yo crecí en el Valle del Mezquital. Entonces yo he tenido esta experiencia pues, muy cercana de vivir de estas lenguas y de estas formas de entender el mundo también. Y como en algún momento decía Carlos Montemayor hace algunas décadas, el problema de la exclusión pues se ha dado, pues bueno, desde hace el siglo XVI, pero en principio pues fueron los conquistadores quienes comenzaron con esto, pero posteriormente ha sido el mismo Estado mexicano quien se ha encargado de relegar estas comunidades y estas formas de entender el mundo. Recordemos un poco a Justo Sierra. Disculpa que te interrumpa, Andrés, discúlpame, perdón. Comentan el quórum que se escucha muy bajo. No sé si tengas posibilidad de subir un poquito tu micrófono, la sensibilidad de tu micrófono, o si puedas hablar un poquito más cerca a tu micrófono, porque se escucha un poquito bajo. Sí, ya estoy, es como, ¿sí me escucho? ¿Es todo el volumen que le puedo subir? Sí, sí, ¿hola? ¿Listo? Yo te escucho bien, no sé si los demás escuchen bien, alguno que me pueda confirmar por el chat. Perfecto. Gracias, Andrés. Adelante. Perdón, yo decía pues que el Estado mexicano ha sido quien ha continuado con este abandono a sus comunidades indígenas. Pensaba yo un poco también desde la misma academia se ha llevado a cabo esto. Intentaba pues mostrar una imagen de inferioridad respecto a las comunidades indígenas y la forma en que se tiene de entender el mundo. Y esto hasta la fecha pues ha dado una suerte de violencia epistemológica desde las formas en las cuales se entiende y se relaciona con el mundo. Y porque pareciera que los conocimientos válidos, que pueden ser válidos, son aquellos que pueden ser verificables empíricamente y a través del método científico, que en este caso pues, es la ciencia y demás. O sea, es decir, que se da pues una suerte de violencia epistémica y que siguen viviendo, no solo en México, sino en muchos otros lugares donde aún permanecen vivas estas formas de organizarse, de entender y de vivir en el mundo. Y bueno, pensaba yo un poco también en las dificultades que existen para pensar el mundo desde una lengua distinta, porque evidentemente pensamos el mundo con palabras y pues nuestras construcciones epistemológicas son distintas de acuerdo a la forma en la cual se entiende y se relaciona el lenguaje con el mundo, con el exterior. Y bueno, yo quisiera también pues manifestar la dificultad que seguramente presentó Hipólito, que a mí me gustaría preguntarle cómo él hace pues este traslado de los conceptos de una lengua a otra, y para hacerlo lo más antiguo, porque en una lengua se puede entender las expresiones de dos formas, de manera literal y de manera alegórica, como son los elementos básicos de la hermenéutica. El título es de este cuento que a mí me parece muy interesante, que se llama Ranjoatí, y esto hace referencia, bueno, en el ñañú hace referencia al movimiento, o sea, es decir, que alguien que tiembla, alguien que está temblando, pero también se puede pensar, yo lo platicaba, me parece que hace 2 días con mi padre, pero también pues, puede hacer referencia a un animal que está recién nacido y está temblando, o un árbol que se sacude y está temblando. O sea, creo que también hay como una dificultad de trasladar un concepto a algo muy cercano, porque la epilepsis pues, es un concepto totalmente distinto a este movimiento, ¿no? A esta forma de pensar aquello que se mueve. Y bueno, pues yo creo que
seguramente Hipólito se enfrentó pues a este problema de cómo trasladar pues una forma de entender la enfermedad, o sea, es un padecimiento y justamente esto retomaba lo que yo decía hace unos momentos, o sea, esta forma de entender el mundo, de entender el padecimiento físico, pero no solo físico, porque en estos contextos la existencia del mundo no se limita únicamente a nuestra corporalidad, sino que hay una serie de elementos que no son materiales propiamente y que también quizá un concepto que pueda ser cercano a lo que estoy diciendo podría ser el alma en un sentido cristiano, pero también cómo esta cómo es con el hombre que padece. Y yo pensaba un poco en Rulfo, en un cuento que se llama Macario, que me gusta mucho, que se llama Llamas, de un padecimiento. Entonces yo quisiera preguntarle, pues, y bueno, preguntarle a ¿cómo, cómo ha sido el proceso de trasladar los conceptos a otra lengua, en este caso las oraciones hechas en este caso sería la primera pregunta, y quiero hacerle otra pregunta más. ¿Hasta qué punto la tradición oral, o sea, tomando como referencia que a través de ella se encuentra la identidad de los pueblos, pero también se encuentra dentro de ello la memoria colectiva? O sea, ¿hasta qué punto dentro de los textos de Hipólito, porque yo solo conocí este texto que hoy estamos presentando, hasta qué punto esto permea en la forma en la cual él piensa sus historias, o sea, y hasta qué punto él se nutre de esta tradición oral, que a mí me parece pues fundamental, porque él habla en una lengua y el contexto geográfico del cual se encuentra pues es una zona rural o una zona semirural y poco poblados, donde el personaje está recordando pueblos que están cerca del Cushmay y que se encuentran en comunidades cercanas entre Cardonal y Ximiquilpan, ¿no? Como Nequetejé, como San Antonio Sabanillas, como voy a plantearle estas dos preguntas a Hipólito. Bueno, con esto terminaría con mi participación. ¿Te parece? Bien, muchas gracias, Andrés, por tu participación, tus comentarios y el acercamiento también a la obra del maestro Hipólito Bartolo Marcos, a quien a partir de ahora pues le cedemos la palabra. Un gusto escucharlo, maestro. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, buenas tardes. Ira hendun tina kamadi dan gian nubira paya ga dakai kanseki rapaja pagantini hanuna mefi kahoki. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Yo les estaba saludando hace rato en esta variante nuestra del Valle del Mezquital, que es el ñañú. Creo que las dos exposiciones que me han precedido tienen cada uno su parte válida y su parte necesaria de analizar. La primera, lo que decía el maestro Julio Romano, con respecto a todo el proceso histórico de la literatura, pues es digno de analizarse, pero también yo creo que no nos alcanzaría el tiempo en todavía más sesudamente, en el sentido de todo lo que la academia ha empezado a categorizar o a clasificar, y me refiero, por ejemplo, cuando hablamos de lenguas indígenas,
perdón, sí, o de literatura indígena y de literatura indigenista. Uno tiene que empezar a revisar un poco de teoría para entender, y de repente hace ya unos 6, 7 años que en mi perfil de redes sociales ya no dice y me he autoadscrito como indigenista, porque en efecto, de entrada, el ñañú es mi segunda lengua, no es mi lengua materna. Mi lengua materna es el español, y afortunadamente tuve, y siempre lo he contado, la posibilidad de convivir, de compartir, de crecer, de ir a pastorear con animales de 3, 4 tías mías, monolingües, y que son los que me obligaron a aprender y a hablar y eh, voy a hacer un ejercicio, voy a hacer un ejercicio un poco más diferente. No diferente. Vamos a hacer este ejercicio, a ver qué les parece. Le pido aquí a nuestra, a quienes manejan estas cosas, que si por favor presentan eh, la Eso imagen. enseguida. Gracias. Listo. Ese es ese texto exactamente. Eh, de recopilado, es un recopilado de libro Los otomíes del Valle del Mezquital, de Raúl Guerrero Guerrero. Raúl Guerrero Guerrero es un recopilador, un andador de estas tierras del Valle del Mezquital, y en su andar para escribir este libro, creo que parte de lo que quiero pensar diseñó para esta estructura fue empezar a incorporar algunas canciones de las comunidades, y encontré, de entre todo lo que tiene registrado en este libro, encontré que me llamó mucho la atención y que me gusta y que me encanta, y que dice algo así: toda su mazimbo ni no igisu, gisu no mazimbo ni ne mazimate. Y entonces la gente, los no hablantes del ñañú, regularmente los he encontrado y dicen: es que el ñañú es difícil, es que el ñañú tiene sus complejidades a la hora de hablar, sobre todo en la parte fonética. El ñañú es muy tonal, es demasiadamente tonal, entonces una palabra que le dé un tono ya es otra palabra, ya estamos diciendo otra cosa, ¿no? Y también lo he abundado en diferentes espacios, de que nosotros en una faena podemos hacer con una sola frase que alguien empiece, podemos hacer media hora de juegos de palabras, como una especie de y no he encontrado otra categoría literaria para poder ubicar esto, pero es una sola frase. Estoy pensando en este momento, eh, eh, por ejemplo, la palabra mashi. Mashi, así como yo la estoy pronunciando, quiere decir moco o mucosidad. Y si yo le pongo un poco de entonación y digo mashi, ya estoy hablando de escoba. Y entonces, cuando lo construimos en una frase, nosotros podemos jugar en una faena, en una reunión, en una asamblea, en una reunión de los vecinos. Podemos jugar hasta media hora, nada más cambiándole el tono, moviendo, anteponiendo una sobre la otra palabra. Se hace un discurso nuevo. Por eso es que por eso es que para muchos, yo lo he visto así, se hace complejo aprender a veces el ñañú, pero no es imposible. Este texto en específico, que se los voy a repetir otra vez para que lo vayan tomando, dice: toda su mazimbo ni nui gisu, gisu no mazimbo ni ne mazimate. Este es todo el texto. Seguramente Andrés Solís, con toda esa sapiencia que está teniendo y análisis de textos, hará lo propio con este texto. Yo cuando lo vi, lo encontré, me llamó la atención, porque por mucho tiempo hemos dicho: es que no existe la poesía indígena, no existe la poesía ñañú.
Bueno, esta es una parte de esto, pero si este mismo texto, como todos los demás que tenemos en español, en lengua hispana, le ponemos un poco de ritmo, termina siendo una canción. Y entonces este va así. No y gisu, gisu no mazimbo ni ne mazimate. Toda su mazimbo ni no y gisu. Gisu no mazimbo ni ne mazimate. Y entonces ya tengo una canción. Era primero 2 líneas o 3 líneas. Al final esto se los voy a ir describiendo, desglosando. La primera es una pregunta. Alguien está preguntando y después empieza a responder. Dice, toda suma simboni. ¿Quién cuidará mis animalitos? Y luego se responde a sí mismo. No y Gisú, tú los cuidarás. Gisú no mazimbo ni, cuidarás a mis animalitos. Nemazí mate. Y también mi amor. Entonces, con esta frase, yo lo que encontré es que es una pedida de matrimonio o una pedida de novios. Pónganme la otra imagen. Esto es lo que yo encontré. Esto que les leí antes es este. Es la muchacha que está ahí sentada y es el pastor. Y el pastor le está diciendo a la muchacha, ¿quién cuidará mis animalitos? Tú los cuidarás. Tú cuidarás mis animalitos y también mi amor. Quien hizo esto, no creo que haya sido alguien que estudió como ahora podemos y tenemos las posibilidades o de teorizar un poco. Alguien en el monte, en el cerro, seguramente lo entonaba así, así lo cantaban, no sé, en Capula, en Chelcuautla, en Panales, en San Nicolás. Ahí está, ¿no? Entonces yo encontré poesía en esto que yo no sabía que tampoco era poesía. Yo solamente veía el texto y decía, toda suma zimboni, ¿no? Y gisu, gisu no más zimboni, ne más zimbate. Es simple. Y sin embargo, cuando uno empieza a trabajar este texto, uno empieza a encontrarle más cosas, ¿no? En este caso, con la ayuda del maestro Armando, me fue ahorita el lápiz de coro, ahí en su región, en Santiago de Anaya, y que tiene y que entiende la métrica y la lírica, es como esta canción esta frase, estas dos frases, esta breve poesía, se convierte en una canción con este ritmo que cuando me ha tocado o me han invitado a las escuelas, yo trabajo mucho con los alumnos o con los participantes con esta canción. Lo trabajamos y se vuelve una especie de dinámica para socializar entre nosotros. Por lo menos yo lo utilizo. Entonces, ahora sí pueden quitarme la imagen mientras. ¿Qué encontré yo? ¿Qué es lo que yo he visto? Y voy a tratar de... yo espero que tengas la oportunidad de conseguirte el libro. En efecto, yo creo que no porque estoy diciendo que, wow, qué gran cosa, ¿no? Pero con respecto a cómo se nutre o cómo va nutriendo la colectividad o el colectivo o la comunidad ya dentro de lo que yo escribo, yo creo que el maestro Julio Romano sí ha tenido la oportunidad de terminar el libro. Seguramente lo encuentro ya muy reflejado en Camposanto, por ejemplo. Camposanto es colectivo, no es precisamente un cuento individual. La doctora Verónica Kugel dice que a ella se le antoja que ese cuento es más una micronovela sí, es una micronovela. Y Diego José me decía, pudo haber sido una novela y no lo hubieras dejado como en este cuento largo, ¿no? Y la otra parte sí tiene que ver mucho con la oralitura. Yo no entendía, no conocía, no sabía que existía esa palabra y sin embargo poco a poco lo vas entendiendo, lo vas comprendiendo y en la medida de las posibilidades uno lo va
replicar eso que yo no me imaginaba que existía, sino uno ha vivido tanto este mundo tan occidentalizado que le llamamos experiencias, ¿no? Esto lo vivimos, esto pasó, o relatos, ¿no? Y de repente entendemos que esto también es oralitura para efectos de los pueblos indígenas y sobre todo para ciertas cosas, no para todo, ¿no? Este cuento que les cantaba hace rato es precisamente eso, es parte de la oralitura. No hubo un ñañú que lo escribiera. De hecho, en el texto de Raúl Guerrero Guerrero está escrito en ñañú, pero es, vamos a decir, es desde la comprensión de Raúl Guerrero Guerrero. No era un lingüista. Además, creo que en ese tiempo que él escribió todavía no se socializaba o no quedaba o no habían implantado el alfabeto fonético internacional, el AFI o API, como le queramos llamar, y entonces pues no sabíamos, no tenía, es más, no se había normalizado como ahora tenemos ya la normalización para la escritura de algunas lenguas indígenas, entre ellos el otomino. Y entonces está escrito en un ñañú, si quieres, y voy a decirlo así, perdón por usar la palabra, pero están escritos en un ñañú burdo, o sea, así yo lo entendí, así lo escuché toda su mazimbo y así se fue, ¿no? En estos momentos dice, pues tenía o tiene faltas de ortografía o así no se escribe y todas esas cuestiones, ¿no? Todas estas cosas a mí me fueron dando, abriendo, nutriendo y dejándome con dudas. Yo no esperé, ni quería, ni pensaba dedicarme a la escritura. Yo más bien dicho siempre he sido un lector. Me gusta leer, amo la lectura. Lo primero que mi madre me acercó desde mis primeros años viviendo en la comunidad fue la lectura. Mi madre me llevaba a revistas, es lo que me llevaba mi madre a casa cuando ella bajaba los lunes a vender su pulque y o vender tunas o vender lo que nos da el Valle del Mezquital, y de regreso ella me llevaba siempre una revista de estos cuentos para niños de nuestro tiempo, bueno, de mi tiempo, que era, por ejemplo, Las aventuras de Capulina, Sori y los Invencibles, principalmente este tipo de cuentos, ¿no? Después ya fui yo entrando a otro tipo de produciendo. Y es que para producir ya empezamos con un problema, no un problema, o probablemente sí, ya tiene que ver más con una formación. Yo, como está sustentado y suscrito en la hoja de vida, yo estudié informática, tecnologías de la información para ser precisos, momento, pero también siempre me dijeron que probablemente yo debía de haber estudiado sociología, filosofía o letras, algo que nunca hice y seguramente no voy a hacer como una carrera, o sea, con tu título y todo lo demás. Soy un lector, me gusta leer y leo filosofía y leo sociología y leo antropología y leo de todo, ¿no? Todas estas lecturas me fueron dando de topes porque me di cuenta que en realidad, como lo decía Julio Romano al principio, las lenguas indígenas no existen. O sí existen, pero están invisibilizadas. La primera parte que a mí me tocó, y que qué buena, también lo he dicho así, yo empecé a escribir o a hacer mis primeros pininos por ahí del 2005, 2006. Y después obtuve el lugar en el 2008 de oralitud para la zona centro, que comprende el estado de Querétaro, Michoacán, el estado de México y nosotros. Y fue un cuento que yo hice al calor del pulque. Entonces, y además el cuento era sobre el pulque. Y obtuvo un segundo lugar que yo no me esperaba, pero vi muchas cosas ahí. Aprendí
y fui reconociendo que habían posibilidades de hacer cosas que no había yo encontrado en mi lengua, en el ñañú. Además, yo venía de un proceso de haber primero crucificado a los maestros de educación indígena, porque yo les decía, ustedes no nos han dejado nada, no nos han dado nada, no nos han heredado nada, no tenemos nada de textos, no tenemos literatura en lengua ñañú. Yo fui un crítico muy férreo de la educación indígena y de los maestros de educación indígena, hasta que me di de topes y dije, a ver, Hipólito, tú puedes seguir criticando a un maestro de educación indígena, pero sin dudarlo, tienes que atenderlo, y la mejor forma de atenderlo es empezando a construir. Y entonces fue como yo empecé a escribir. ¿Cuáles fueron las dificultades de escribir? La primera es que yo no tenía una formación de cómo se escribe, qué se debe de escribir, por dónde va a andar. De entrada, no me gusta mucho esta literatura que encontramos, que tiene que ver mucho con fábulas, y que en el ñañú, en el Valle del Mezquital abunda mucho el zorro, el conejo y el coyote. Este tipo de fábulas a mí en lo personal nunca me han gustado, y yo empecé a pensar que podía existir otras posibilidades de hacer otro tipo de cosas, otro tipo de textos. Y esto lo planteé en un día en una fecha del Día Internacional de la Lengua, un 21 de febrero, allá por el 2007, y en la radio. Estábamos en una mesa de debates en las que siempre se acostumbra a hacer también, en la que invita académico y luego empiezas a hablar a discutir, a comentar sobre las condiciones de la lengua indígena, y repetíamos el mismo discurso, 1, 2 y 3 años, y era el mismo discurso. Las lenguas indígenas así, las lenguas indígenas acá. Y yo les decía, bueno, ya siempre nos estamos quejando de las lenguas indígenas, ¿por qué no hacemos y construimos algo, no? Y entonces ahí salió el primer cuento que yo hice ya formal, por así llamarlo, que fue el del abuelo, que se llamaba así, pero que en realidad era sobre un grillo, y este grillo cerraba el cuento al final. El ruido sobre todo, ¿no? Yo me recuerdo a mi abuela, que en paz descanse, un día emocionada llegó a la casa y decía, hijo, en ñañú, naturalmente ella era monolingüe, decía, hijo, ¿has escuchado ese cuento que dice PRI, PRI? Y yo así de, no, no lo he escuchado. Si te pasa en la radio, está bien bonito. Me quedé con las dudas, así como dije, es un cuento que dice PRI, les gusta, y dije, pues, no sé de qué hablen, ¿no? Empecé a escuchar el cuento, y en realidad era el mío, que había sido grabado y que decía, ahí está mi abuelo, no se ha ido, ¿ves? Y empezaba, ese era el cuento. Y mi abuela estaba fascinado con ese cuento, que lo había escuchado en ñañú, y decía, creo que por aquí es el camino. Y hice las cosas al revés. Empecé a escribir y mandé mis escritos para concursar efectivamente en estas del FONCA, para escritores indígenas. Llegué a semifinales, eso me da una emoción enorme, y luego me da tristeza, ¿no? Llegué a las semifinales, uno de los del comité dictaminador me habló, algo que no se debe de hacer, un jurado no debe de hacer, él sí lo hizo. Me habla, me localiza y me dice, oye, Hipólito, eres bueno, pero puedes mejorar y no te van a dar la beca. Y yo así de, ¿para qué me hablas si no me van a dar la beca? Dice, no te van a dar la beca porque en el jurado y en los textos que están, en los postulantes, en todos los que están participando, hay los más fuertes, son 3 de la región sur, mayas, 2 de nahuas, y 4 de Oaxaca. Y tú eres el único otomí, y no nos lo van a dar. Y digo, no nos lo van a dar porque se lo van a quedar ellos se lo van a repartir. Entonces, ahora no, gracias por participar. Mejor sigue trabajando.
Y me decepcioné profundamente y en efecto ya cuando salió los resultados, los que les tocó estas becas fueron dos de Chiapas, uno de Campeche, uno de Yucatán y dos de Oaxaca. Y entonces dices, bueno, ¿qué está pasando? Uno empieza a entender que esto se llama política. Y no sé si reglas de operación, pero bueno, uno ya no entró. ¿Qué más encontré? Encontré que ya tenemos más dificultades. Yo puedo escribir, sí, pero ¿quién me revisa? La primera parte es que yo empecé a escribir en español y después lo traduje al ñañú. No funciona, no se puede. Me di de topes, lloré como no se imaginan y tuve que buscar formas y dije, no, no está por aquí, el camino no está por aquí. Entonces me obligué a aprender a escribir en ñañú. Una cosa es hablarlo y otra cosa es escribirlo. Entonces yo fui autodidacta para aprender a leer y a escribir en ñañú también. Entonces pues ya básicamente me fui haciendo, me fui construyendo como este que soy en este momento. Empecé a escribir en ñañú y le entré al FOECA. Vi la convocatoria y dije, bueno, ya había grabado yo los cuentos en bilingüe para radio que están disponibles en SoundCloud. Ustedes pueden googlear cuentos y relatos del Valle del Mezquital y les va a aparecer ahí lo que antes era la CDI. Ahí tengo 10 cuentos que están en español y están en ñeñú. Todo lo fui haciendo yo, tuve que aprender a programar, a hacer toda la producción de radio. Todo eso lo aprendí con una incipiente computadora que me traje de Estados Unidos en el año 2000, una máquina vetusta, pero todos los cuentos que ustedes escuchan y que ya fueron mejorados, pueden escucharlos. Ahí está parte de lo que preguntaba Andrés sobre la oralitura. Ahí están los cuentos disponibles, lo pueden escuchar, ojalá y se asomen. No tienen muchos vistos, no tienen muchas visitas todavía, no pasan de 100 los cuentos, de 100 visitas quiero decir, 100 reproducciones. A ver cosas. Yo esos los conté, vamos a decirlo así, porque es oralitura, los grabé y los conté como me fueron llegando. Después me arrepentí. Cuando ya tomé el primer curso en Casalam, me di cuenta cómo se desarrolla, cómo se hace, cómo se crea. Incluso todavía sigo leyendo ese taller de escritura creativa, ¿no? Uno tiene que seguirse formando. Los primeros, esos cuentos en el 2008, me pagaron por ellos, una bicoca, pero al final me pagaron, eran tiempos de vacas flacas, a mí me cayó de perla, pero ya en términos reales, lo que me pagaron no es ni siquiera lo que vale una producción de radio hoy. Escucho algunos comunicadores que les dan 270,000 pesos por un programa o casi 1,000,000 de pesos por una serie de 6 programas. Linda, pero pues no. Entonces, pues me dieron una bicoca, pero aprendí también, fui observando cómo se hace y lo que no se hace. Insisto, cuando regreso, cuando tomé el curso en Casalam, me di cuenta de lo que era ya hacer, producir un texto. Y entonces cuando escuché mis cuentos dije, yo no quiero que salgan estos cuentos, es más, quiero que se escondan, quiero que desaparezcan, no quiero que sepan que yo hice esto. Cuando lo suben a internet en el 2016, si no mal recuerdo, pues ya fue distinto, los volví a escuchar y dije, wow, lo hiciste, Hipólito, y yo creo que puedes seguir haciendo, ¿no? Cuando yo participé en el FOECA, e incluso en la parte del planteamiento, de la justificación o de la exposición de motivos, escribía yo, la convocatoria dice que es para escritores con trayectoria y dice que debes de tener esto y dice, pero no dice que está prohibido para lenguas indígenas y entonces yo quiero escribir en ñañú. Y después me hablaron y me dijeron, puedes venir a firmar tu contrato porque fuiste uno de sus becados.
ahí me pareció que, bueno, ya creo que estoy del otro lado. Y lo que me toca ahora es seguirme formando, porque al final de cuentas, esto es de formarse, ¿no? Fui entendiendo también que esto no es de inspiración, esto es de que, ay, la divina inspiración me acaba de llegar y voy a escribir esto. En realidad es un proceso, quienes se dedican a esto lo entienden y lo saben. Esto es de escribir, escribir, escribir. El cuento de la Malencia es parte de algo que yo viví allá por los años, yo creo que finales de los 80s. La imagen de la comunidad mía, que es el Señor de Chalma, un Cristo que se le atribuyen muchos milagros y que la gente le tiene mucha fe. Y entonces llegó una familia del Tisqui Cardonal a pedir que el Señor de Chalma fuera a esta comunidad y le iban a hacer una fiesta. Y hubo muchos debates en la comunidad y muchas reuniones, asambleas, casi cada 8 días para, sí, que vaya, pero no, ni siquiera la mitad, ¿no? O sea, 2, 3 decían sí, los otros 20 decían no. Y fueron trabajando hasta que al final se fue. Fuimos a la comunidad y a la mañana siguiente de todo esto, la fiesta no se las cuento toda, pero sí fue impresionante. Pero a la mañana siguiente, ya cuando nos íbamos a despedir, además la casa estaba en una pendiente, entonces de repente nada más escuché un golpe y lo que yo hice fue ir a asomarme y lo que vi me dio miedo. Y era un señor que estaba... la impresión fue muy fuerte. Fue impresionante. Yo me quedé a llorar ahí. Estaba mirando cómo el señor se retorcía y balbuceaba, salían sonidos raros de su boca y de repente alguien metió en la boca y el señor empezó a espumar y fue una cosa grotesca. Y escuché la palabra y después se me olvidó y pasó mucho tiempo y volvió a suceder, pero ya en el centro de Ixmiquilpan, y esa era una niña. Y ya ahí volví a escuchar la palabra y ahora sí se me quedó y dice, tiene ataques epilépticos. Dije, eso es la epilepsia entonces, ¿no? Y después te pones a investigar lo demás. La malencia es eso. Es un cuento que nació después de 5 revisiones, de 5 lecturas, perdón, en la que estaba con el maestro Jorge Antonio García Pérez de Progreso y me decía, ese cuento es bueno, pero hay que trabajarlo así. Ese cuento, esto no va, creo que hay que cambiar esto. Al final esa versión original de la que yo mucho trabajé ya no salió a la luz, sino salió esta que ya leyó Julio Romano y que leyó también Andrés. Es una nueva versión totalmente diferente, pero ya fui entendiendo y lo fui alimentando de más cosas. En efecto, yo quería jugar la parte de la religión y la parte de la política, ¿no? Entonces, en la parte de la religión, por ejemplo, dice, pero ahora ya no puedo entrar a la catedral. Los harapos que me cubren ya no son propios de un cristiano. Así dice la gente que cuida el exconvento. Y el recuerdo de la madre no es suficiente para convencerlos de que necesito entrar a insistir para que él me perdone, como tanto lo imploraba mi madre. Ahora, ya olvidé esas oraciones que recitaba mi madre. Ahora, no sé dónde se deba ir para que otra vez yo sea un cristiano y me dejen entrar ahí donde está él. Que él me perdone. Esa es la primera parte que tiene que ver con religión.
en la parte que tiene que ver con política es esta. A estas alturas, uno ya no sabe ni quién está loco. Yo por lo menos no me ando a las carreras. No me preocupo si hay o no hay dinero. No tengo de qué quejarme. A veces aquí, frente al jardín, cuando llegan, bajan de sus camionetas o de sus autobuses, todos bien ordenados. A veces traen cartulinas, a veces solo gritos. Cierran las calles y hacen un barullo enorme frente a la presidencia. Gritan que el de adentro salga, que les dé la cara, que los atienda. Los policías no saben cómo controlar a la gente, ni el tráfico. Después de harto rato, los que han llegado e interrumpido la calma de los que aquí trabajan y viven, poco a poco se van cansando. Unos se van yendo de vuelta a sus casas. Están unos pocos para hacer la guardia, pero ya no gritan, ya no exigen. El de adentro nunca sale, nunca aparece. O salen sus personeros a tratar de calmar los ánimos, pero nunca hay solución. Y entonces a los dolientes les gana el hambre y el trabajo y se regresan cargando sus injusticias, sus necesidades. Ahí ya hubo una conciencia de lo que tienes que hacer. Y está en Ñañú, que es la parte más difícil. Esto ya fue pensado más después de haberlo escrito en Ñañú, pero en la parte de Ñañú sí se hace difícil. En el Ñañú, primero tenemos que tener la idea completa, ¿no? Los jardines existen en las casas, pero en las casas de las ciudades, y dicen, voy a poner mi jardín aquí. Pero en una comunidad, yo no me imagino quién quiere hacer un jardín cuando tienes el cerro hacia un lado, las milpas hacia el otro. O sea, ¿para qué quieres un jardín? Mi vida en este momento la comparto entre la ciudad de Ixmiquilpan y mi comunidad. Y mi mujer y mis hijos dice, ay, qué bonito, que tú amaneces y están ahí los pajaritos trinando. Porque en Ixmiquilpan lo primero que escuchas es la ambulancia, ¿no? Entonces, mi jardín, pues el mío es más extenso, más grande. Yo soy rico en ese sentido, ¿no? Pero ya en términos literarios y para efectos de un texto dices, ¿cómo escribo yo jardín? ¿Cómo lo entiendo? Los portales. ¿Dónde? ¿Qué es un portal? Al final de cuentas, en este texto, en este libro, no son precisamente 5 cuentos. Aquí hay 10 historias, cada uno con su propia particularidad. En Ñañú tiene su propio camino, su propio rumbo, y a la hora de hacer la interpretación, que no traducción, al español, pues se vuelve otra historia. No están separadas. Hay cosas, elementos que los va haciendo, pero yo creo que alguien, yo espero algún día que venga alguien y diga, la versión en Ñañú de este cuento que escribió Hipólito tiene estas particularidades y tan útil. No lo sé. Esa es la parte más compleja todavía. Y por eso tiene razón Julio Romano a principios cuando hablaba de todo esto de la lengua, del idioma, de la escritura en lenguas indígenas, porque en este momento podemos hablar de la lectura feminista, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando todas esas posibilidades de la gente que ha escrito propiamente desde su condición de mujer, cosas de hombres. Estoy pensando en este momento en Cartucho, ¿no? De Nelly Campobello, cómo lo ve esta mujer, cómo ve esta mujer la revolución, ¿no? Estoy pensando también en Rosario Castellanos, Balón Calam, ¿no? Cómo desde la condición de niña, cómo ves este mundo hacia afuera, ¿no? Y hay muchas cosas que puedes ver. Ahora, desde lo ñañú o desde una lengua indígena, ¿cómo podrías entender todo esto, ¿no? El proceso se hace también más complejo todavía, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que se... Y no sé si alcance el tiempo
y no sé si existan voluntarios, porque en las condiciones actuales el Estado mexicano, en lo personal, me está decepcionando mucho, como que ya venía abriéndose muchas puertas con respecto a la literatura, a las lenguas indígenas, y de repente ahorita lo hicieron en un embudo donde nada más unos cuantos van a entrar. Y lo que estoy seguro es que los escritores en lenguas indígenas, salvo que seas el que dirija una de las instituciones, probablemente tengas acceso a esos recursos, pero de otro modo no creo. Y se necesita de mucho. Y me refiero a que afortunadamente yo tengo un trabajo estable, pero no da tiempo para dedicarte a esto de la literatura. Necesita uno tiempo, tengo mis apuntes aquí, tengo mis apuntes acá, y ya quieres sacar, quieres empezar, pero necesitas más gente que te revise. Ya, así como pensé en algún momento con respecto a los audiocuentos, no quiero saber de ellos porque tienen errores, porque faltó la temporalidad, no funcionó, no debió haberse hecho esto. Bueno, cuando ya tengo esto, pues también ya le estoy encontrando, y esto no debía haber sido así, esto creo que le falta esto, creo que debió haberse agregado esto. Y ahora te vuelves más exigente y más apasionado, ¿no? A mí me sigue apasionando, pero no, no hay no hay los espacios, no hay los incentivos, no sé, a lo mejor de repente perdón, de pronto puedo escucharme muy extremo. Alguien puede decirme, bueno, es que a lo mejor te estás quejando por esto, ¿no? Y yo empecé a dar clases de ñañó en el 2010 y terminé en el 2018. Y según mis cuentas, atendí alrededor de 280 personas. De estas 280 personas, el 70% terminó siendo o son maestros de educación indígena, que ya tienen la plaza, pero que no sabían leer o que no sabían escribir en su lengua, ¿no? Y hasta ahí se quedó. Y ya no tengo más, eh, ya no tengo más lo que nos está haciendo. Y, y ya hay esfuerzos o hay otros esfuerzos que se hacen para enseñar hablar y escribir en ñañú, pero a veces los costos son altos y a veces la gente ya no se aventura. Y cuando tenía este espacio acá en el Centro Cultural del Valle del Mezquital, pues los cursos eran relativamente gratuitos, ¿no? O creo que se pagaban una mínima cantidad, pero tenía 6 meses de clases, y además yo lo iba trabajando desde como se enseña en otras lenguas, ¿no? Yo lo estaba enseñando a partir del marco común europeo, que a muchos no les gusta, pero yo en lo personal le encontré y dije, creo este es el camino. Yo no he encontrado otra forma. Las más recurrentes que han sido siempre están, por ejemplo, el método directo, ¿no? O sea, o aquella de repetición. Y hay gente que no funciona así. Entonces, la enseñanza es otro proceso de la cual muy rezagados, que es necesario seguir haciendo, ¿no? A mí, ahorita que hemos estado en estas condiciones a distancia, sí me han estado diciendo, hoy si abre un curso en línea, vamos a trabajar, y a veces ya ahorita lo que no da es el tiempo, ¿no? Pero a grandes rasgos yo les he hablado de todo y nada, pero eso es lo que sucede o lo que pasa con las lenguas indígenas, ¿no? Yo voy a cerrar mi participación porque creo que ya me excedí, leyéndoles la última parte de este cuento de la Malencia, no es ñaño, porque también yo soy respetuoso de los no hablantes, por eso es que no abuso de escribir, de hablar mucho en ñaño, porque sería un monólogo y aquí estamos compartiendo la palabra, ¿no? Dice, por eso creo que esa idea de que estoy loco no es lo que me pasa.
Esa fue una idea que a mí no se me ocurrió, pero de tanto que uno lo oye, como que se la cree, y entonces empieza la duda, empieza el problema. Ahora ya es otro día, no tarda en despuntar el alba, y esta malencia no se me ha quitado. Hace frío, pero estoy sudando. Oiga, usted, sí, usted, ¿me puede ayudar? No se preocupe, siga su camino. Esta memoria que no me ayuda. Acabo de escuchar el canto de un gallo y la memoria me está diciendo que yo no soy de aquí. No del jardín, quiero decir. Ya hasta perdí la cuenta de hace cuánto que no escucho el trinar de los pájaros. Por eso me ha sorprendido el canto del gallo. Señora, señora, ayúdeme por favor. Es que me quedé como entumido y esta malencia me tiene incómodo, así como estoy. El dolor de la espalda. ¿No le ha pasado a usted que se queda dormida sobre su brazo, despierta y no lo puede mover porque está como muerto? Señora, señor, no se preocupe. Disculpe que le esté interrumpiendo su andar. Madre, ¿es usted? Perdóneme. Yo no quería abandonarla, pero era mucha gente, tantísima molino de gente. Me llevó. No llore, por favor. Usted dijo que con esa manda a la iglesia mayor me iba a curar, pero yo creo que no me puedo curar porque me separé de usted. No llore, por favor. Yo estoy bien, véame. Aquí estoy, entero. Don Beni, don Beni, estoy entumido. ¿Me ayuda, por favor? Don Beni. ¿Quién llamó a los doctores? ¿Por qué me quieren cobijar ahora? Yo les agradezco mucho que esta tarde nos hayamos dado la oportunidad de estar en este espacio. Le agradezco mucho a quien me hiciera la invitación. Eh, Soy muy afortunado, le agradezco a la vida porque no lo esperaba, no pensé, no es algo que yo me haya dicho de niño, un día quiero ser o quiero hacer esto. Y sin embargo, me ha dado la oportunidad para recorrer las otras variantes de esta lengua que es el otomí, las que están en Tlaxcala, las que están en Veracruz, en Puebla, en Querétaro, en Guanajuato, en Michoacán, en el Estado de México y la de nosotros. Tengo la fortuna de que muchos de estas regiones también han hecho lo propio y me estoy llenando de textos que a veces no del todo entiendo en el sentido de que la variante de Tlaxcala tiene una forma de escribir, la variante de Querétaro, incluso para decir ñañú, en el Valle del Mezquital ellos dicen ñoño, se escucha mucho más la O que la A de nosotros, y así. Entonces, yo les agradezco mucho, no sé, yo espero haber cubierto las expectativas de ustedes. No soy un escritor, no lo sé, soy más bien alguien común y corriente que ama esto, que le apasiona y yo creo que lo que procuro y lo que trato de hacer es compartir. Y la mejor forma de seguir haciendo amigos es compartir lo que uno tiene y lo que uno va haciendo. Les agradezco mucho. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Muchísimas Muchas gracias, Hipólito. adelante, adelante. Perdón. Julio, de hecho te iba a dar la palabra. Si gustas comentar algo, Andrés. No, justamente yo te iba a dar la palabra. Hipólito Bartolo por su intervención, nada más para precisar, pues no he leído el libro completo, es decir, solamente la mitad que está en español, ¿no?
Pero muchas gracias por su participación, por su ilustración, por los comentarios sobre su proceso creativo, los contextos culturales, también la situación de la lengua. Andrés, y no sé si hay algo que quieras comentar para hacer. Bueno, solamente agradecerles la invitación a todos y todos quienes están también del otro lado. Gracias a Hipólito, es muy nutritivo platicar sobre la lengua y pues, sobre la realidad que de pronto no nos damos cuenta que estamos presentes. Por lo menos yo que vivo en esta región, pues de pronto es algo muy cotidiano que es de pronto poco frecuente sentarse a platicar con otras personas sobre estos temas. Pues muchas gracias a todos y todos y buenas tardes. Muchísimas gracias, Andrés. Pues muchas gracias al maestro Hipólito Bartolo, a Andrés, a Julio Romano por acompañarnos. Nos da mucho gusto conocer que existen todavía promotores del patrimonio indígena y de la lengua y de la oralitura. Estaba también viendo su colección de oralitura que tiene en SoundCloud, es padrísima, está bastante buena, está en español y en inglés, me parece que por aquí lo compartieron en el chat, por si alguno de los que están presentes lo quieren escuchar, están muy buenas, las recomiendo. Entonces, bueno, pues agradecemos mucho su asistencia y les invitamos a que continúen acompañándonos. Les recordamos que a las 4 de la tarde será la presentación editorial de Oralitura Hidalguense, de Alfonso Valencia y Marco Patiño. Este es una especie de libro folleto, entonces será el evento con el que cerraremos esta celebración del Día Mundial del Libro, y pues nos vemos a las 4 de la tarde. Muchas gracias a todos. Maestro, muchas gracias, Andrés. Gracias, maestro Andrés. Andrés, un gusto saludarlo y conocerlos, aunque sea en la pantalla.